En esta ocasión vamos a estudiar este tema que hemos titulado ¿Cuál es tu sobrenombre? Juan, capítulo 15, versículo 5 es nuestra cita. Voy a darle lectura. Dice así: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Palabras de Jesús, palabras muy conocidas, creo yo. Y bueno, vamos a, a tener esta cita como nuestro punto central, así que no la pierdan ahí en sus Biblias. No sé quién de ustedes ha tenido algún sobrenombre a través de, o a lo largo de su vida. Eh, los sobrenombres, bueno, los utilizamos para eh, describir alguna característica de alguna persona. Y bueno, pueden ser los sobrenombres, pueden ser positivos o negativos, ¿no? Que muchas veces se utilizan pues a manera de burla, ¿no? De alguna característica, algún defecto a veces de las personas, pero también a veces son positivos, ¿sí? Entonces, no sé quién de ustedes haya tenido algún, algún sobrenombre. Ojalá que no haya sido negativo, ¿verdad? Porque generalmente, bueno, a veces traen algún tipo de traumas, ¿no? En el futuro o de consecuencias. ¿Saben que alguien que era muy dado a poner sobrenombres, y ustedes a lo mejor ni van a pensar en esta persona, era Jesús, ¿sí? Eh, muy dado a poner sobrenombres. Por ahí lo relatan los evangelios como les ponía sobrenombres a algunas personas, nunca con el afán de burlarse de ellos, sino como para describir algo especial que tenían esas personas, como una característica. Eh, saben que por ahí en algunas entrevistas que se han hecho eh, a personas, acerca con la pregunta de qué significa para ellos o qué creen que es ser un cristiano, qué significa ser cristiano. Eh, es interesante ver las respuestas que ha dado la gente en diversas entrevistas y podemos ver, por ejemplo, respuestas como estas que vamos a presentar aquí. Por ejemplo, alguien puede decir, un cristiano es una persona que vive de acuerdo a la ley de Dios. No sé qué tan de acuerdo estén con eso ustedes, pero alguien dice esto, ¿no? Un cristiano dice, pues, alguien que vive de acuerdo a la ley de Dios, que obedece la ley de Dios. Alguien, dice aquí otra respuesta, que no le hace daño a nadie, no se mete con nadie. Eso es ser un cristiano. Alguien que cuida su cuerpo. Alguien que estudia la Biblia, dicen otros, ¿sí? Es alguien que estudia la Biblia, lee mucho la Biblia, alguien que va a la iglesia, alguien que viste decentemente, es interesante esa respuesta, alguien honesto, alguien bueno, alguien amable, alguien que ayuda a los demás, y bueno, la lista es larga, ¿sí? Eh, no sé, les digo, si ustedes estén de acuerdo que esa es o que eso encaja en una definición de un cristiano. Probablemente estemos pensando, bueno, sí, ¿no? Si eres cristiano, sin duda lees la Biblia, sin duda vas a la iglesia, sin duda no le haces daño a los demás, sin duda tratas de vivir de acuerdo a lo que exige la ley de Dios, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a ver aquí algo interesante, porque saben que todas estas respuestas tienen algo en común. Así que a ver si pueden notar lo siguiente. Eh, todas estas respuestas tienen que ver con la conducta,
no sé si lo notaron, ninguna de ellas eh, se refirió a Jesús, a Cristo. Y a lo mejor puede decir, bueno, va ahí como implícito, ¿no? Pues sí y no, ¿sí? Este, nadie dijo esto, por ejemplo, que el ser un cristiano significa que, ¿sí aquí? Conocer a Cristo. Se fijaron que todas tenían que ver con hacer o no hacer algo. El cristiano hace esto, el cristiano no hace lo otro. Eso es ser un cristiano. Pero nadie dijo, ser un cristiano significa conocer a Cristo. Y eso es algo que llama la atención. ¿Por qué? Bueno, porque eso nos da ¿cómo podemos decir? Nos da una idea del concepto que la gente tiene de ser un cristiano e incluso el concepto que los mismos cristianos tienen del cristianismo. No sé si alguien les preguntara a ustedes qué significa ser cristiano o qué es un cristiano, ¿qué contestarían? Si nuestras respuestas serían parecidas a estas, que tienen que ver con hacer o no hacer, conducta, o con Jesús. Es algo que debemos de pensar, ¿no? Yo que hubiera respondido. Eh, pero bueno, miren, aquí hay una cuestión, porque usted puede decir, bueno, si soy un cristiano, obviamente se va a reflejar en mi conducta eso, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Obviamente, ¿sí? Pero tenemos que entender este punto, miren. La conducta no es la causa de que tú seas cristiano. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos una imagen de una persona, un señor que está ayudando a un niño, ¿sí? Que se ve necesitado. Y este señor se acerca y le ofrece su ayuda, ¿no? De algún tipo. Ahora yo les pregunto, este señor es cristiano porque está ayudando a alguien, a un niño por aquí en la calle, o él ayuda a este niño porque es cristiano. Parece que es lo mismo, ¿no? Pero son cosas muy diferentes, ¿sí? La primera tiene que ver con la causa, ¿sí? O sea, alguien puede decir, bueno, él es cristiano porque está ayudando, sin duda es un cristiano. O él es, sí, perdón, él es cristiano porque ayuda, o ayuda, o está ayudando porque es un cristiano. La segunda tiene que ver con un resultado de algo, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo que el cristianismo o la conducta, perdón, de un cristiano es más bien el resultado. ¿El resultado de qué? Podríamos preguntar también. Es el resultado de una relación con Jesús, con Cristo, como decíamos aquí, el resultado de qué? De conocer a Jesús. Lleva como, o sea, es el resultado, la conducta. No podemos, ¿cómo diríamos? Tener ciertas conductas para convertirnos en cristianos, ¿sí? O sea, no es la causa, ¿sí? O sea, este señor, no es un cristiano porque está ayudando. O sea, eso no lo convierte en un cristiano, ¿sí? Porque ¿cuántas personas, por ejemplo, ayudan en el mundo? Gente que ustedes conocen, que ayudan o les gusta ayudar, y eso no los convierte en cristianos, ¿verdad que no? ¿Cuántos, por ejemplo, cuántas instituciones, cuántos políticos, por ejemplo, ayudan a la gente y eso no los convierte en cristianos? ¿Sí? Entonces, la conducta
es el resultado de una relación con Jesús. Y si todavía estamos así a lo mejor un poquito confundidos con esto, con estos conceptos, les voy a invitar a leer lo que nos dice por ahí en Mateo 7, versículos 17 y 18. Lo pueden leer ahí en sus Biblias o aquí en la pantalla. Mateo 7, 17 y 18. Bueno, después ahí desde el 16, vamos a leer desde el 16 para que comprendamos más el contexto. Miren lo que dijo Jesús. Dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Se acuerdan de esa frase? Por sus frutos los conoceréis. Hablando de las personas, ¿sí? Y hace una pregunta aquí interesante, dice Jesús. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los abrojos es la mala hierba, ¿sí? No sé quién de ustedes ha obtenido un fruto, por ejemplo, aquí dice un higo, una uva, de ese tipo de plantas. Nadie, ¿sí? Si queremos una uva, ¿a dónde vamos? A una vid. Si queremos un higo, pues vamos a a una higuera. O sea, ni siquiera nos pasaría por aquí el buscar un fruto en ese tipo de plantas o de arbustos o árboles, ¿sí? Y Jesús hace esta pregunta no porque él no sepa. ¿Sí? Acuérdense que cuando Jesús hace preguntas, es para que nosotros reflexionemos, ¿sí? Para hacernos pensar un poquito. Y nos dice, ¿a poco, dice, tú recoges uvas de los espinos? Dice el versículo 17, así, todo buen árbol da buenos frutos, ¿sí? Pero el árbol malo, dice, da malos frutos, ¿sí? Y dice el versículo 18, no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Es muy lógico, ¿no? Lo que nos dice aquí Jesús. Eh, dice, así que todo árbol que no da buen fruto, finalmente dice, es cortado y echado en el fuego, dice ahí en el versículo 19. Entonces, aquí hay algo interesante. Cuando nosotros, ah, por ejemplo, si a ti se te antoja una manzana, tienes por ahí árboles de diferentes, ¿no? Eh, de diferentes frutos, pero a ti se te antoja una manzana, tú no vas a ir a buscarla no sé, al árbol de duraznos, al naranjo, a la higuera. Vamos a un que buscamos un manzano, si quiero manzanas, ¿verdad? Esto es lo que nos quiere decir aquí Jesús, ¿sí? Pero esto es ¿cómo se dice? Un proceso, como dice aquí, ¿sí? Un proceso. Lo que está, bueno, aquí Jesús hace referencia a la cuestión de los árboles, ¿no? Para compararnos, o sea, nosotros con ellos. Es decir, que los frutos que nosotros damos, tienen que ver con lo que somos, ¿sí? Como personas. Pero es todo un proceso. Por ejemplo, si yo quiero, porque si estamos pensando ahorita, bueno, a lo mejor no he dado muy buenos frutos en mi vida o nunca lo he hecho, pero quiero hacerlo, o sea, quiero dar buenos frutos, ¿cómo le hago? Que sin duda es algo que yo creo que todos deseamos, ¿no? Por algo estamos aquí, ¿sí? Buscando la ayuda de Dios, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero dar buen fruto. Tal vez, si hacemos un recuento de nuestra vida, decimos, pues he dado más malos frutos que buenos, muy probablemente, ¿no? Pero no queremos quedarnos así. Queremos dar buenos frutos, creo yo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, eh, si nosotros estudiamos la Biblia, nos daremos cuenta que obviamente necesitamos nosotros hacer algo. ¿Sí? Tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Alguien podría decir, pues ahí está la ley de Dios, ¿qué? Tienes que guardarla si quieres dar buenos frutos.
¿Qué tengo que hacer? Bueno, si nosotros nos comparamos o vamos a esta ilustración de los árboles, tengo que si quiero que mi árbol dé buenos frutos, tengo que regarlo, tengo que cuidarlo, abonarlo, podarlo, o sea, darle todo lo que necesita. Por ejemplo, aquí, bueno, vemos eh, aquí a este señor con su hijo plantando un árbol. Probablemente ellos quieren pues, recolectar un día un fruto. Por ejemplo, no sé qué se les ocurre. Manzanas, vamos con las manzanas otra vez. Algún día quieren recolectar manzanas, quieren comerse una manzana de su árbol. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, para empezar, tienen que sembrar ¿qué? Un manzano. ¿Sí? No pueden sembrar otro tipo de árbol, porque si no, pues va a dar otro tipo de fruto, por lógica. Entonces, tienen que sembrar un manzano, tienen que darle los cuidados, tienen que regarlo, cuidarlo, dijimos, abonarlo, este, eh, eliminar las plagas, tienen que podarlo, bueno, este, hay muchas cosas, ¿no? Que hay que hacer para que el árbol pueda crecer sano, pueda dar un un buen fruto. ¿Y qué más hay que hacer? Bueno, hasta ahí es lo que le toca hacer al hombre, ¿sí o no? Pero necesita más cosas el árbol. ¿Qué más necesita? Necesita el sol, necesita la lluvia, necesita del viento también. Pero eso nosotros no lo podemos dar, no lo podemos proporcionar a un árbol. La lluvia no se lo puedo dar, bueno, dice, bueno, pues lo puedo regar, ¿no? Pero no le puedo dar lluvia, ni darle viento, ni sol. ¿Eso quién lo hace? Dios lo hace. Obviamente, pues tenemos que hacer nuestra parte y dejar que la naturaleza, en este caso, o el poder de Dios, que está detrás de la naturaleza, haga el resto, ¿sí o no? Y estas personas que están aquí, o esta familia, no se tiene que preocupar para que ese manzano dé manzanas, ¿o sí? O sea, no les debe de quitar el sueño eso. O sea, decir, ¿cómo le haré para que este manzanito dé manzanas? Pues no, ya lo plantaste, ya lo cuidaste, lo regaste, está recibiendo el sol, la lluvia, el viento, va a pasar un día, ¿sí o no? Va a dar un fruto, va a dar ¿qué? Peras, uvas, ¿qué va a dar? Manzanas, ¿sale? Ellos no tienen que hacer nada más, ya más que confiar, ¿no? Y dejar que la naturaleza haga el resto. Y saben que en nuestra vida, ahorita que decíamos, ¿no? Si tienes tú ese deseo de dar buen fruto, hablando de las cuestiones espirituales, sí hay una parte que tenemos que hacer. ¿Sí? Eh, Cuando hablamos aquí de frutos, tiene que ver con qué? Con nuestra conducta, nuestros actos, lo que somos, ¿no? Lo que hablamos, lo que pensamos, los lugares que visitamos, eh, muchas cosas, ¿no? Nos definen que serían los frutos. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, tengo que regar ese arbolito, tengo que abonarlo, tengo que podarlo, tengo que darle cuidados. Estamos hablando de qué? De nuestra mente, ¿sí? Porque dijo Jesús que de aquí sale todo, ¿sí o no? De aquí salen los frutos. ¿De dónde salen nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra conducta? ¿Dónde se origina? En nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cuidar? Mi mente, ¿sí? Tengo que darle cuidados a mi mente, protegerla, regarla, abonarla, podarla, etcétera. Y dejar que Dios haga que el resto. Así como ellos, que decíamos ahorita, no van a estar, no se les va a ir el sueño, ¿sí? Eh, por el hecho de estar pensando cómo hacerle para que el manzano de manzanas. Si quisieran otro tipo de frutas, pues ahí sí se tendrían que preocupar, ¿no? Porque están sembrando ¿qué? Manzana. Pero si sembraron el manzano, no tienen que preocuparse. Entonces,
¿Cómo podemos traducir esto, ¿no? A nuestra vida espiritual? Eh, Depende de los cuidados que yo le dé a mi mente, depende de qué la esté alimentando, ¿sí? Obviamente, este, van a ser los frutos que yo voy a dar. Pero si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿sí? Pues, lo estoy intentando, ¿no? Estoy tratando de que mi mente esté que sana, que esté limpia, que esté podada, abonada, regada. Dios va a hacer que el resto. Yo no tengo que preocuparme por dar frutos, porque a veces eso es algo que nos angustia mucho a los cristianos. ¿Cómo le hago para dar frutos? Y ahí andamos, ¿no? Pues, ¿qué hago? Y voy a dar despensas, voy a hacer esto, voy a visitar enfermos, puras acciones, ¿sí? Obras, como les llamamos, obras buenas. Porque creemos que eso nos hace que buenos cristianos. Tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, tengo que orar, tengo que abrir la Biblia, leerla. Eso me hace un cristiano, un buen cristiano. Pero no es así, es al revés, ¿sí? Cuando yo sea un cristiano, los frutos van a darse solitos. Ahorita mencionabas por aquí una lista de cosas, ¿no? Y, al principio, que la gente cree que eso es ser un cristiano, ¿sí? Pues puede haber algo de cierto, como decíamos ahorita, pero eso no te hace ser un cristiano. O sea, el cuidar tu cuerpo te hace un cristiano, ¿no? O sea, cuánta gente se preocupa por su salud, por su cuerpo, por no tener vicios, etcétera, y eso no te hace cristiano. Tampoco el no hacerle daño a nadie te hace cristiano. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? Dijimos ahorita, conocer a Cristo. Entonces, a veces tenemos ahí unos conceptos un poquito erróneos, equivocados, ¿sí? De lo que es ser un verdadero cristiano, ¿sí? Eh, Cuando yo, les digo, hago mi parte y dejo que Dios haga la de él, los resultados van a ser sin duda satisfactorios, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Muchas veces que yo, bueno, hago esto, ¿sí? Pero aparte quiero hacer lo que le toca a Dios también. Y ahí es donde empezamos a frustrarnos en nuestra vida espiritual y empezamos a sentirnos fracasados, a sentirnos molestos con la vida, con Dios, con la gente, y andamos siempre con la cara de pocos amigos, ¿no? Algo que no encaja, ¿no? Con un cristiano verdadero, ¿sí? Porque es tanta nuestra frustración que sentimos que obviamente la reflejamos al mundo, ¿sí? Eh, Miren lo que nos dice por aquí este libro. Bueno, antes de esta cita, aquí está, me perdió. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 13:33, una parábola, una ilustración que menciona a Jesús, muy cortita, pero con mucho significado. Mateo 13:33 dice lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Y dice, y escondió en 3 medidas de harina. O sea, esa levadura dice que la escondió en la harina, ¿sí? La mezcló. Dice, hasta que todo, o sea, todo el pan que estaba haciendo, dice, fue leudado. O sea, empezó a que la, la, eh, la harina y obviamente el pan al final se esponjó, creció. ¿Y qué quiere decir esto? Aquí tenemos una pequeña aclaración o explicación de esto en el libro Palabras de Vida del gran maestro. Dice, como la levadura, cuando se mezcla con la harina, ustedes saben lo que pasa, ¿no? Y lo acabamos de mencionar, dice, obra desde adentro hacia afuera la levadura, ¿sí o no? Pero tenemos que ponerla ahí. Dice, lo mismo ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar
la vida. Ahorita hablábamos de que, sin duda, todos los que estamos aquí pensamos, deseamos eh, un cambio en nuestra vida, ¿sí o no? Dar frutos. Probablemente ya has dado buenos frutos, pero dices, yo quiero dar más frutos, ¿sí? O todavía tengo por ahí cositas, ¿no? En mi vida que necesitan ser que quitadas, podadas, como decimos ahorita. Quiero perfeccionarme todavía más. Y dice que es la obra que hace Dios, ¿sí? Y aquí se compara con la levadura, ¿sí? Que empieza dice, a trabajar desde dentro en nuestra vida y poco a poco va que nos va transformando, así como esa harina se empieza a transformar. Ustedes, por ejemplo, las mujeres sobre todo, ¿no? Que la han utilizado por ahí en la cocina, ven los cambios que se producen, ¿no? Cuando ponemos un poco de levadura. Dice, no es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Y aquí es donde a veces nosotros fallamos, ¿sí? Porque dice aquí que la levadura trabaja donde, o cómo es su función, dice, trabaja desde dentro. Y a veces nosotros queremos demostrar que somos cristianos por fuera, con un corte de cabello cristiano, así, pues, con ropa cristiana, con música cristiana, bueno, todo externo, ¿sí? Y eso creemos que es lo que nos hace ser cristianos o buenos cristianos. Y no le damos la oportunidad a que Dios haga ese trabajo, ¿sí? Nos falta esa levadura en nuestra vida. O sea, nosotros queremos hacer muchos cambios en nuestra vida, ¿sí? Y si hasta ahorita te has peinado para atrás, pues dices, pues ahora no va, pues no fue y así, ¿sí? Puros cambios que externos. Pero dice que eso no es suficiente. Lo externo no dice nada. O sea, eso no te hace cristiano. Dice, hay muchos que tratan de reformarlo corrigiendo este o aquel mal hábito. ¿Cuántos lo hemos intentado? Corregir malos hábitos. Yo creo que todos, ¿no? Sobre todo en los inicios de año, ¿no? Decimos, ya ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí he estado levantándome muy tarde, me voy a estar levantando temprano, ahora sí voy a atender mi cama, ahora sí voy a hacer la tarea, ahora sí voy a orar, ahora sí ya nunca voy a faltar a los cultos, ahora sí voy a hacer esto y lo otro. Un montón de qué, de buenos propósitos, obviamente, pero dice aquí que tratamos de hacer las cosas al revés. O sea, conseguir buenos resultados, pero se nos olvida lo principal que es aquí, que la levadura, que representa el trabajo dice aquí, de Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Lo hacemos a un lado, así como ahorita que veíamos las respuestas, ¿no? De muchas personas, pues hablaban de todo, menos de quién, de lo que era ser cristiano. Hablaban de todo menos de Cristo, esas respuestas. Entonces, dice aquí, esperan llegar a ser cristianos de esa manera, haciendo esto, haciendo lo otro, ya no haciendo esto, ya no haciendo esto otro. Dice, y bueno, son buenas intenciones, obviamente, decíamos, pero dice aquí, estamos comenzando en un lugar que equivocado, es decir, estamos haciendo las cosas al revés. Dice, nuestra primera obra tiene que ver con qué? Con el corazón. Dejar que Dios haga que su trabajo, ¿sí? Obviamente yo tengo que hacer una parte, pero no es que, mi parte no es cambiar. Ese es el problema, porque queremos cambiar nosotros. Mi parte es que, pues, alimentar mi mente de cosas que le agraden a Dios, de, eh, no sé, hacer que nuestra vida sea que provechosa en todo sentido, ¿sí? Cuidar nuestro cuerpo, como decíamos ahorita, o sea, varias cositas que van a mantenernos o le van a dar la oportunidad a Dios de trabajar. Pero esas cosas no me van a hacer un buen cristiano, es lo que tenemos que entender, ¿sí? Es decir,
Por ejemplo, ahorita alguien decía por ahí, ¿no? Un cristiano es el que estudia la Biblia. Pues, cualquiera puede estudiar la Biblia y eso no te hace cristiano, ¿sí? Entonces no estudio la Biblia, ¿no? Sí, estúdiala, o sea, alimenta tu mente, por ejemplo, con la palabra de Dios y eso con el tiempo le va a permitir también a Dios que, como tú estás alimentándote de cosas buenas, ¿sí? Eso le permite a Dios que hacer un trabajo efectivo en tu vida, ¿sí o no? Pero eso no me hace un buen cristiano o no me hace cristiano, no me convierte en cristiano, ¿sí? Eh, Dice por ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 11 versículo 26, dice por aquí algo interesante. Dice, y se congregaron ahí, dice, por todo un año con la iglesia. Aquí se está refiriendo a Pablo y Bernabé. ¿De qué lugar están hablando aquí o dónde se congregaron? En una ciudad llamada Antioquía. ¿Sí? Dice, ahí se congregaron todo un año con la iglesia. Dice, y enseñaron a mucha gente. Ahí. Y a los discípulos, dice, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, en ese lugar. Ahorita al principio hablábamos de los sobrenombres. Se hacía por aquí una pregunta, ¿quién de ustedes ha tenido algún sobrenombre, ¿no? En la vida que les haya puesto, no sé, su familia, sus amigos, no sé, en el trabajo, a veces sucede también, que les decía que normalmente, bueno, un sobrenombre como que nos da una idea de esa persona, como que califica a esa persona, ¿no? Nos dice cómo es esa persona, generalmente. Eh, y también mencionábamos que esos sobrenombres a veces son negativos, ¿sí? Pueden ser positivos. Pero bueno, aquí dice que en este lugar se le puso un sobrenombre a los seguidores de Jesús, a ese grupito de personas que hablaban mucho de Jesús, que se comportaban como Jesús. O sea, la gente veía algo en ellos, ¿sí? Y dijeron, pues vamos a llamarles como cristianos. ¿Por qué? Porque creían en Cristo, hablaban de Cristo. La gente, como dice por ahí también en el libro de los Hechos, veía, ¿sí? Que ellos tenían una experiencia, que conocían a quién, a Cristo, y les pusieron ese sobrenombre, que decía mucho, ¿no? Cuando alguien les llamaba cristianos o cristiano a una persona, pues eso decía mucho de así como ahorita cuando usamos un sobrenombre, pues nos imaginamos algo de esa persona, ¿sí? Positivo, negativo, hasta gracioso puede ser, pero nos da una idea, ¿no? De esa persona. Algo más que su nombre, ¿sí? O sea, es algo que le agregamos al nombre. Eh, y aquí podríamos hacernos una pregunta nosotros. Eh, por ejemplo, a estas personas que nos menciona aquí el libro de Hechos, la gente de Antioquía les empezó a llamar cristianos, el apodo que les pusieron. Y bueno, tanto les agradó a ellos que hasta ahorita lo seguimos utilizando. Como mucha gente, ¿no? Que les ponen un sobrenombre y les gusta, y a veces hasta se presentan así con su sobrenombre, ¿no? Muchos de ellos, yo he conocido personas que hasta se presentan así, "Oye, soy tal", ¿sí? Pero no dicen su nombre, porque les gusta mucho su sobrenombre. A ellos les gustó mucho también, ¿sí? Y ellos mismos empezaron a llamar que cristianos entre ellos. Dijeron, oye, pues suena padre este nombre, ¿no? Este apodo que nos pusieron. Otros, bueno, a veces nos molestan, les digo, incluso nos pueden causar algo de problemas, ¿no? Hasta psicológicos con el tiempo. Pero bueno, a ellos les agradó, ¿sí? Ese sobrenombre.
¿Por qué les empezaron a llamar así? Bueno, porque su vida reflejaba a quién, a Cristo. La pregunta que les quería hacer ahorita es, si alguien nos pusiera un sobrenombre, ¿cuál sería? Dijimos que son características, ¿no? Los sobrenombres, características de alguien. Si alguien me pusiera un sobrenombre ahorita, ¿no? En este momento, ¿cómo me llamarían? ¿Tendría algo que ver ese sobrenombre con Jesús, con algo positivo, o serían cosas negativas? Y a lo mejor hasta ya nos pusieron por ahí alguien, ¿no? Un sobrenombre no muy agradable, puede ser, por lo que, por lo que refleja. Ahí viene el agüitado, ahí viene el renegado, ahí viene el grosero, ahí viene a veces son cosas muy pues, negativas, ¿no? Lo que alguien puede decir de nosotros. Ojalá que no sea así, sino que sean cosas que positivas. Eh, en la Biblia, bueno, ahorita hablábamos de Jesús, ¿verdad? Que cuando estuvo aquí en la tierra le gustaba poner sobrenombres, pero no para ofender, no para lastimar a las personas, sino eran sobrenombres que daban una característica, ¿no? De esas personas. Y saben que por ahí en el Antiguo Testamento también Dios le puso por ahí un sobrenombre a algunos personajes que al menos a mí me llama mucho la atención, ¿sí? Porque son sobrenombres muy, muy especiales, muy diferentes a lo que a lo mejor estamos acostumbrados. Por ejemplo, a Simón, uno de sus discípulos, Jesús le puso un sobrenombre, ¿se acuerdan cuál fue? Le dijo, te vas a llamar, o te vamos a decir Pedro, y hasta le explicó por qué, ¿se acuerdan? A, a Juan y a su hermano, ¿cómo les apodaba Jesús? Los hijos del trueno, por ese carácter fuerte, ¿verdad? Que tenían ellos. Pero saben que estos sobrenombres que vamos a ver ahorita son muy diferentes. Y a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, tenemos el caso de este personaje, de Abraham, que, bueno, conocemos mucho, ¿no? De él, pero ¿qué sobrenombre por ahí le pone Dios? En el libro de Santiago, capítulo 2 versículo 23 nos dice que Abraham fue llamado el amigo de Dios. El amigo de Dios. ¿Se imaginan que alguien nos pudiera llamar así a nosotros? El amigo de Dios. Qué, qué bonito sobrenombre. Pudiésemos pensar, por ejemplo, decir, bueno, pero ¿cómo Jesús o Dios le llamaba a Abraham el amigo de Dios? Si Abraham cometió muchos errores, Abraham hizo esto y lo otro, pues saca una lista, ¿no? De defectos que tenía él. Pero Dios le llamó amigo. Y así hasta la fecha sí lo conocemos mucho, ¿no? El amigo de Dios, pues Abraham. Y se acuerdan de este apodo que Dios le puso a David, o este sobrenombre con el que muchos también lo conocemos a David. Por ahí en 1 Samuel capítulo 13 versículo 14 dice de él, nos da una característica. Dice, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y también nos puede desconcertar eso, ¿no? Decimos como que conforme al corazón de Dios.
Y empezamos a sacar también aquí los trapitos, ¿no? De David. Y sacamos la lista de todos sus errores, sus pecados. ¿Cómo va a ser un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, Dios pensaba eso. No, no es un apodo que se me ocurrió a mí o a alguien más, ¿sí? El escritor de este libro. Dios lo declaró así. ¿Qué significa eso de un hombre conforme al corazón de Dios? No, no, lo que pasa es que nosotros tenemos conceptos también un poquito, pues, diferentes, ¿no? A lo que Dios piensa. Un hombre conforme al corazón de Dios, pues se nos viene a la mente alguien que, perfecto, alguien, como decimos, que no tiene cola que le pise, ¿sí o no? Pues ese sí es que alguien conforme al corazón de Dios, pero no no David. Pero Dios, Dios lo consideraba así. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de sus caídas, de sus errores, así como Abraham, él siempre buscaba a Dios, siempre buscaba hacer su voluntad. No siempre lo conseguía, pero Dios conocía su corazón. Algo que nosotros no vemos, ¿no? Entre nosotros. Dios veía su corazón y era algo que, de hecho, le dice a Samuel. ¿Se acuerdan cuando Samuel estaba por ahí buscando al elegido de Dios para gobernar? Y Dios le dice a Samuel, le dice, oye, es que sabes que tu problema es que tú te estás fijando en lo externo, así como decíamos ahorita, ¿no? Que, que puedes ver, lo externo. Así como muchos de nosotros creemos que con lo exterior podemos impresionar al mundo y hacerles creer que somos cristianos. Pero él le dice a Dios, sabes que, mira, yo me fijo en qué, en, en su corazón. Y aunque caía en ocasiones, siempre que ahí va a buscar a Dios y se levantaba e intentaba de nuevo. Entonces, cuando vemos su vida, podemos entender, cuando la estudiamos a profundidad, podemos entender lo que significa realmente que ser una persona conforme al corazón de Dios. Y como decimos aquí, ¿no? Qué padre que Dios nos llamara así, ¿sí o no? O que nos llamara amigos. Ah, mira, Él es mi amigo. Él es el amigo de Dios. ¿Cómo nos llamarían a nosotros, las personas, de acuerdo a lo que reflejamos? ¿Cuál sería nuestro sobrenombre? ¿Cómo me llamará Dios? Probablemente Dios me tiene un sobrenombre. ¿Cuál sería? Es una buena pregunta, ¿no? Juan 15:5, la cita que leímos al principio, dice, yo soy la vid y ustedes son ¿qué? Dice, las ramas. En las versiones más antiguas dice, los pámpanos. Y el que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahí está la clave, ¿se fijaron? No dice el que estudie la Biblia, el que se vista así, el que va a la iglesia, el que no dice palabrotas, el que visita a los enfermos, el que no se mete en ciertos lugares. No, no nos da una lista, como a veces nosotros tenemos, ¿no? Como ahorita la que vimos. ¿Qué hacer un cristiano? Ah, pues el que va aquí, el que hace esto, el que no va, el que no dice, el que no escucha. Todo en relación a la conducta, ¿se fijaron? Pero Jesús nos da aquí una definición de lo que es ser un cristiano. Un cristiano es el que, ¿qué? Dice ahí, el que está pegado a Él, el que está unido a Él, ¿sí? El que permanece en mí y yo en Él. Tampoco dice el que no peca, el que no comete errores. Por ejemplo, David cometió errores en su vida muy graves, ¿no? Pero ahí va de aferrado a buscar a Dios otra vez. Y no se quería separar de él. ¿Se acuerdan de Jacob?
otro que tiene mucho historial, ¿no? Pero cuando tuvo la oportunidad de empezar de nuevo, se aferró a Dios, ¿se acuerdan? Aquella lucha que tuvo con aquel personaje en la oscuridad y se aferró a él y dijo, y no te voy a, ¿qué? A soltar. Esa es la actitud de un verdadero, ¿qué? Un verdadero cristiano. Y dice que cuando eso sucede, cuando tú estás aferrado a Dios, que puedes haber tenido que tropiezos en tu vida, ¿cierto? Pero que sigues aferrado allí a Él, ¿qué va a pasar? Dice, ¿cuál es la consecuencia de eso? Llevar, ¿qué dice? Fruto. Vas a empezar a dar, ¿qué? Frutos. Y nosotros, si se fijan cómo hacemos las cosas al revés, decimos, ay, como yo quiero ser cristiano, un buen cristiano, tengo que hacer esto y esto y esto, y ya no debo de hacer esto, y ya no debo de ir a este lugar. Y empezamos a hacer una lista de cosas que debemos de hacer o no hacer para ser buenos cristianos. Lo único que necesitamos es mantenernos unidos, aferrados a quién, a Jesús, conocerlo, porque nos dice aquí el final de esta declaración de Jesús, dice, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Puedes ir a la iglesia, puedes estudiar, puedes ayudar a la gente, puedes, ¿qué más les ocurre? Puedes vestir así, puedes, o sea, muchas cosas podemos hacer. Pero dice Jesús, pero si tú estás lejos de mí, eso no nos sirve de nada. Si estamos aferrados a Él, unidos a Él, dice, vas a empezar tarde o temprano a dar ¿qué? Frutos. Porque el ser cristiano, un verdadero cristiano, es una consecuencia, o en la conducta que a veces buscamos es la consecuencia, es el resultado, no es la causa, como decíamos al principio. Y bueno, terminamos aquí con este pequeño pensamiento. A lo mejor ustedes han escuchado esta pequeña reflexión de la taza de café. ¿Qué dice esta historia? Bueno, es que una persona por ahí llevaba en su mano una taza de café y por ahí iba caminando y de pronto alguien por ahí le da un pequeño empujón y el café se derramó. Esta persona venía con un amigo y su amigo le dice, oye, ¿por qué se te tiró el café? Y esta otra persona dice, ¿cómo que por qué se me tiró el café? O sea, la otra persona vio, ¿no? Lo que pasó, dice, bueno, pues me empujaron, se tiró el café. Su amigo le dice, bueno, sí, te empujaron, pero ¿sabes por qué se te derramó el café? Por eso dice, porque me empujaron, dice, ¿no? Porque en tu taza había café. Entonces, ¿por qué se derramó el café? Porque no había otra cosa. Era café, se derramó el café. Dice, si hubieras traído, por ejemplo, té, ¿qué se hubiera derramado? Lógicamente el té. Así que una pregunta interesante para nosotros sería, ¿qué tenemos en nuestra taza? ¿Qué llevamos dentro de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros derramamos en nuestra vida? Bueno, como dice esta reflexión, depende de que haya llenado mi ser, ¿sí o no? Y aquí el objetivo, creo que de todos nosotros es que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón esté lleno de Dios.
Jesús. De manera que cuando la gente por ahí se acerque a nosotros y por ahí nos dé un pequeño empellón, un empujoncito, como en esta historia, derramemos que o reflejemos a Jesús también. Eh, pero aquí el problema es que podemos derramar muchas cosas, dependiendo de lo que estemos llenando nuestra mente. Y eso es lo que vamos a derramar y lo que vamos a salpicar al mundo. Así que ojalá que nos aseguremos, ¿sí? De que en nuestra vida, o de cuidar, ¿sí? Ese arbolito del que hablábamos, de darle sus cuidados, de protegerlo y pedirle ayuda a Dios, ¿sí? Pedirle que Dios, bueno, o confiar en Él, ¿no? Que hará el resto. No desesperarnos de estarnos preocupando y tengo que dar frutos, ¿no? Ya se va a acabar el año y muchos así estamos preocupados, ¿no? Y nos estresamos, nos frustramos, eh, pero a veces no dejamos que Dios haga ese trabajo. Entonces, son buenos propósitos, sin duda, los que a veces tenemos. Cambiar cosas de nuestra persona, etcétera. Pero, como decía el texto que leímos ahorita, comenzamos en un lugar que no es. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que hacernos amigos de Jesús, llenar nuestra vida de Jesús, evitar obviamente las cosas que nos hacen mal en nuestra vida. Y ahí implica la poda, hay que podar cositas, ¿no? En nuestra persona. Hay que hacer lo que esté en nuestra parte, Dios hará que el resto. Él hará que demos fruto. ¿O quién hace que los árboles den fruto? ¿El árbol lo hace? Pues no, es algo que natural, o sea, el árbol no está preocupado y dice: "Ay, es que tengo que dar que manzanas, tengo que dar higos, duraznos, no sé". El árbol no se preocupa, el árbol simplemente que deja que Dios haga el trabajo, ¿sí? Así que ojalá que nuestra principal preocupación, nuestro mayor propósito, por ejemplo, ahora que ya se acerca un año más, sea permitir que Dios haga ese trabajo. Y de nuestra parte, aferrarnos a quién, a la vid, para que por consecuencia empecemos a dar frutos. El Señor les bendiga, que tengan una feliz noche.